Terminé en el hospital por un accidente de trabajo que provocó mi hermano. Mi familia se burló, me abandonó e incluso intentó demandarme cuando decidí alejarme. Lo que ellos no sospechaban era que yo tenía una respuesta de la que nunca se recuperarían. A los 29 años, mi vida era el negocio familiar, una empresa de construcción que mi abuelo Eduardo levantó de la nada. Ahora, todo dependía de mí. Yo conseguía los contratos, supervisaba las obras, pagaba las cuentas y, de paso, mantenía a mi familia, mis padres y mis 2 hermanos. Mi madre siempre decía que yo era el pilar, pero nunca sentí que lo agradecieran. Era más como si creyeran que era mi obligación. Mis hermanos no ayudaban mucho. Kevin, de 26, era un desastre. Llegaba tarde, hacía bromas y dejaba todo a medias. Mi hermana, de 23, vivía pegada al celular, subiendo fotos a redes sociales. Mis padres, mientras tanto, gastaban como si el dinero fuera infinito. Yo pagaba sus facturas, el seguro del auto, el alquiler de su casa, todo. Y nunca escuché un gracias. Ese día, un martes de verano, estaba en una obra importante, un edificio de oficinas que podía salvarnos el año. Subí a una plataforma a unos 6 metros de altura para revisar unos cables. Kevin estaba abajo, supuestamente asegurándola. Tranquilo, yo me encargo, gritó con esa sonrisa suya que me ponía de nervios. Confié en él. Grave error, no sé qué pasó exactamente. Escuché un crujido, luego un grito, y la plataforma se vino abajo. Caí con todo. El golpe fue brutal, como si me hubiera caído un piano encima. Sentí un dolor agudo en el pecho, mi muñeca izquierda estaba torcida y algo cálido me corría por la cara. Los chicos de la obra corrieron hacia mí. Kevin estaba pálido, diciendo que no vio que una cuerda estaba suelta. No le creí. En la ambulancia, apenas podía pensar. Llamé a mi madre desde la camilla, con la voz rota, esperando que alguien viniera. Qué terrible, cariño, dijo, pero sonaba molesta, como si la estuviera interrumpiendo. Estamos ocupados, pero estarás bien. Descansa. Colgó. Intenté con mi padre, mi hermana, Kevin. Nadie respondió. Envié mensajes al grupo familiar de WhatsApp. Nada. En el hospital, el diagnóstico fue duro. 3 costillas rotas, la muñeca fracturada, un corte en la frente que necesitó 15 puntos y un esguince en el tobillo. Me llenaron de analgésicos y me dejaron en una habitación. Estaba solo, con un tubo en el brazo, cuando revisé mi celular. Ahí lo vi. Mi hermana había subido una foto a Instagram desde una casa en el lago, a 3 horas de la ciudad. Estaban ella, mis padres y Kevin, sonriendo con tragos en la mano. El pie de foto decía, disfrutando un descanso merecido. Me quedé helado. Yo, en una cama de hospital, y ellos de vacaciones. Durante años, yo había cargado con todo. Pagué la universidad de mi hermana, aunque no terminó. Cubrí los préstamos de mi padre cuando su negocio fracasó. Le di trabajo a Kevin, aunque no sabía ni clavar un tornillo. Y ahora, esa noche, solo en el hospital, tomé una decisión. No iba a seguir siendo su banco, no iba a seguir cargando con sus vidas mientras ellos se iban de paseo, pero no iba a actuar por impulso. Si iba a cortar con ellos, lo haría bien, para que sintieran el peso de sus acciones. El negocio estaba a mi nombre. Mi abuelo me lo había transferido porque confiaba en mí. Mis padres y hermanos creían que eran parte porque trabajaban ahí, pero legalmente yo era el dueño. Además, tenía un informe del accidente que un compañero me mandó. Decía claro que la plataforma cayó por negligencia de Kevin. Ese papel era oro. En los días en el hospital, planeé todo. Cancelé los pagos automáticos que cubrían las facturas de mi familia. No los avisé, que lo descubrieran solos. Contacté a un abogado amigo para revisar los documentos del negocio. Todo estaba en orden. Cuando me dieron el alta, una semana después, estaba listo. Mi cuerpo dolía, pero mi cabeza estaba clara. Volví a mi casa, un lugar sencillo cerca de la oficina, y empecé a moverme. Mi madre fue la primera en darse cuenta. Me llamó, furiosa, porque el banco le cortó una tarjeta. ¿Qué hiciste?, gritó. No respondí. Solo dije que estaba ocupado y colgué. Luego vino mi padre, quejándose de que el pago del auto no pasó. Kevin me escribió, como si nada, oye, necesito plata para unas cosas. Mi hermana mandó emojis de carita triste porque no podía pagar Netflix. Ignoré a todos. En la empresa, empecé a hacer cambios. Despedí a Kevin con una carta que citaba el informe del accidente. Contraté a un nuevo supervisor, alguien que sí sabía trabajar, y di aumentos a los empleados leales. Ellos eran los que valían la pena, no mi familia. Mi abuelo Eduardo y mi tía Raquel fueron los únicos que se preocuparon. Eduardo me llamó y me dijo, hijo, a veces la familia es la que eliges, no la que te toca. Haz lo que debas.
Sus palabras me dieron fuerza, sabía que mi familia no se iba a quedar quieta. Vendrían las quejas, las amenazas, tal vez lágrimas falsas. Pero yo estaba preparado. Tenía pruebas, control y un plan. Lo que no sabían era que lo que venía los iba a dejar sin palabras. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de sonar. Primero fueron mensajes suaves, como si intentaran tantear el terreno. Mi madre me escribió: hijo, ¿qué pasa con las cuentas? Seguro es un error del banco, ¿verdad? Mi padre llamó, con ese tono de fingida calma que usaba cuando quería algo: oye, necesitamos hablar. Esto del auto está afectando mi trabajo. Mi hermana fue más directa, mandándome un audio lloroso: no es justo, ¿por qué nos haces esto? No puedo pagar mis cosas. Kevin, fiel a su estilo, me envió un mensaje como si fuéramos amigos de toda la vida: hermano, arregla esto, ¿sí? No me dejes colgado. No respondí a nadie. Que se cocinaran en su propio caldo. Mientras tanto, en la empresa, seguí moviendo piezas. Contraté a un contable nuevo para revisar cada centavo que entraba y salía. Descubrí que mi padre había estado sacando préstamos de la cuenta de la empresa para sus gastos personales, sin decírmelo. No eran sumas enormes, pero sumaban miles a lo largo de los años. Mi hermana también había usado la tarjeta de la empresa para comprar ropa y pagar suscripciones online. Kevin, por su parte, había facturado horas extras que nunca trabajó. Todo eso se acabó. Congelé sus accesos a las cuentas y cambié todas las contraseñas. La empresa era mía, y ahora iba a funcionar como tal. El ambiente en la obra cambió. Los empleados notaron que algo estaba pasando. Los que eran leales, los que realmente se esforzaban, estaban contentos con los aumentos y la nueva organización. Contraté a un par de ingenieros jóvenes con ganas de trabajar y empecé a delegar más. Por primera vez en años, sentí que no estaba cargando todo el peso solo. Pero no me relajé. Sabía que el verdadero golpe de mi familia estaba por venir. Una semana después de mi alta, llegó el primer ataque. Mi madre me llamó histérica, diciendo que habían cortado la luz en su casa porque no pagaron la factura. ¿Cómo nos haces esto? Somos tu familia, gritó. Intenté mantenerme frío. Mamá, siempre dije que no podía pagar todo para siempre. Ahora tienen que arreglárselas. Colgué antes de que pudiera responder. Luego vino mi padre, diciendo que estaba hablando con un abogado porque yo estaba robando el negocio familiar. Quise reírme. ¿Robar? El negocio estaba a mi nombre desde que mi abuelo me lo pasó. No tenían nada. Kevin fue el siguiente. Me mandó un audio largo, lleno de excusas. Que el accidente no fue su culpa, que alguien más debió haber tocado las cuerdas, que él no quería que pasara nada. Terminé el audio a la mitad. No necesitaba escuchar más mentiras. Mi hermana, en cambio, optó por el drama público. Subió una historia a Instagram diciendo: cuando la familia te da la espalda, duele. Tuve que apretar los dientes para no escribirle algo de lo que me arrepentiría después. Lo que no esperaban era que yo ya había hablado con mi abogado. No solo revisó los documentos del negocio, sino que también preparó una carpeta con pruebas: el informe del accidente que culpaba a Kevin, extractos bancarios que mostraban los préstamos de mi padre, facturas de mi hermana pagadas con la tarjeta de la empresa. Si querían pelear, yo tenía un arsenal. El siguiente movimiento fue más personal. Fui a ver a mi abuelo Eduardo. Vivía en una casa modesta a las afueras, con un jardín que él mismo cuidaba. Siempre había sido el único que me entendía. Cuando llegué, me recibió con un abrazo y una taza de café. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano, dijo, sentándose en su sillón favorito. Le conté todo: el accidente, el abandono, las burlas, mi decisión de cortarles el dinero. No dijo mucho, solo asintió y me miró con esos ojos que parecían ver más allá. Hiciste bien, hijo. Pero prepárate, porque no se van a rendir fácil. Mi tía Raquel, que vivía cerca, llegó a la casa mientras hablábamos. Ella también sabía cómo era mi familia. Siempre me había dicho que yo era demasiado bueno con ellos. Te han usado como su muleta por años, dijo,
sirviéndose un café. Es hora de que vivas para ti. Los dos me dieron un respaldo que no esperaba. Me sentí menos solo, pero también más decidido. No iba a dar marcha atrás. Un par de días después, las cosas se pusieron más feas. Mi padre me mandó un correo diciendo que habían contratado a un abogado para demandarme por abuso financiero y apropiación indebida del negocio. Era una jugada desesperada. No tenían pruebas, y yo tenía todo a mi favor. Mi abogado se rió cuando le conté. Que manden la demanda, dijo. No tienen nada que se sostenga en un juzgado. Pero igual me preparé. Organicé todos los documentos, desde los contratos de la empresa hasta los recibos de los pagos que había hecho por ellos durante años. Si querían guerra, la tendrían. Mientras tanto, el negocio empezó a repuntar. Los cambios que hice dieron resultados. Conseguimos un nuevo contrato para remodelar una escuela, y los empleados estaban motivados. Por primera vez, sentía que estaba construyendo algo para mí, no para mantener a otros. Pero no todo era perfecto. El dolor de las costillas seguía ahí, y la muñeca fracturada me obligaba a usar un yeso que me ponía de mal humor. Cada vez que veía el yeso, recordaba el accidente. Recordaba a Kevin diciendo yo me encargo. Recordaba a mi familia en el lago, riendo mientras yo estaba en el hospital. Una noche, mientras revisaba correos en mi casa, recibí un mensaje de mi abuelo. Era corto, pero directo: ven mañana. Hay algo de lo que quiero hablar contigo. No dio más detalles, pero su tono era serio. Sabía que no era una invitación casual. Me fui a dormir con una mezcla de curiosidad y nervios. Mi abuelo siempre había sido directo, pero también reservado. Si quería verme, era por algo grande. Al día siguiente, llegué a su casa temprano. Me recibió con el mismo café de siempre, pero esta vez había una carpeta gruesa sobre la mesa. Siéntate, dijo, señalando una silla. Raquel también estaba ahí, con una sonrisa que parecía saber algo que yo no. Mi abuelo fue al grano. He estado pensando en el futuro. En ti, en la empresa, en lo que queda de esta familia. Abrió la carpeta y me mostró unos documentos. Era su testamento. No me dejó leerlo, pero me explicó lo esencial. Estaba dejando casi todo lo que tenía, incluida una suma importante de dinero y unas propiedades, para mí y para la empresa. Mis padres y mis hermanos no recibirían nada. Me quedé sin palabras. Intenté protestar, decir que no era necesario, pero él levantó una mano. No es caridad, dijo. Es justicia. Tú has mantenido viva mi empresa. Ellos solo la han exprimido. Esto es para que sigas adelante. Raquel asintió. Además, alguien tiene que mantener a este viejo en su vejez, bromeó, pero sus ojos decían que estaba totalmente de acuerdo. Salí de ahí con la cabeza dando vueltas. No solo tenía el control del negocio, sino que ahora tenía el respaldo de mi abuelo, alguien a quien mi familia respetaba, aunque no lo merecieran. Pero también sabía que esto iba a desatar una tormenta. Si mi familia se enteraba, no solo me odiarían más, sino que harían cualquier cosa para intentar revertirlo. No podían. Legalmente, todo estaba blindado. Pero eso no los detendría de intentarlo. Esa noche, mientras revisaba los nuevos contratos de la empresa, recibí otro mensaje. Esta vez era de mi madre, pero no era un grito ni una queja. Era una invitación. Querían que fuera a su casa para hablar como familia. Decían que estaban arrepentidos, que querían arreglar las cosas. No les creí ni por un segundo. Era demasiado tarde para lágrimas de cocodrilo. Pero decidí ir. No porque quisiera reconciliarme, sino porque quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que ya no tenían poder sobre mí. No les conté lo del testamento de mi abuelo. Todavía no. Eso sería mi carta final, y aún no era el momento de jugarla. Pero mientras conducía hacia su casa, con el yeso en la muñeca y el dolor en las costillas recordándome todo lo que había pasado, supe que estaba listo para lo que viniera. Ellos pensaban que podían manipularme como siempre. No tenían idea de lo que se les venía encima. Llegué a la casa de mis padres al atardecer.
Era la misma casa que yo había pagado durante años, con su jardín descuidado y la pintura de las paredes empezando a descascararse. Toqué la puerta y mi madre abrió, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Hijo, qué bueno que viniste», dijo, como si no hubiera pasado nada. Adentro, mi padre estaba sentado en el sillón, con una cerveza en la mano, y mis hermanos en el sofá, mirando sus celulares. La escena era tan familiar que casi me dio risa. Siempre igual, esperando que yo resolviera sus problemas. «Sentaos, por favor», dijo mi madre, señalando una silla. Me senté, pero no dije nada. Quería que hablaran primero. Mi padre carraspeó, como si estuviera a punto de dar un discurso. «Mira, sabemos que las cosas se salieron de control. Pero somos familia. Podemos arreglarlo. Solo necesitamos que las cosas vuelvan a como eran». Mi hermana asintió, con los ojos llorosos, y Kevin añadió, «Sí, hermano, no hace falta que todo sea tan drástico. Podemos trabajar juntos otra vez». Me quedé mirándolos, uno por uno. Era increíble cómo podían actuar como si no me hubieran dejado tirado en el hospital, como si no hubieran gastado mi dinero durante años sin dar nada a cambio. «Trabajar juntos», dije, manteniendo la voz calmada. ¿Como cuando Kevin dejó que cayera de una plataforma? ¿O como cuando se fueron de vacaciones mientras yo estaba con costillas rotas? El silencio que siguió fue pesado. Mi madre intentó hablar, pero levanté una mano. «No. Ahora me toca a mí», les dije la verdad, sin rodeos. Les conté que había cancelado todos los pagos automáticos que cubrían sus gastos. Que la empresa, legalmente mía, ya no los incluía. Que Kevin estaba despedido por negligencia, con un informe que lo probaba. Mi padre se puso rojo. «No puedes hacer eso. Y ese negocio es de la familia», gritó. Le respondí con calma, «El negocio es mío. Siempre lo fue. Y ustedes lo saben». Mi madre empezó a llorar, diciendo que no podían vivir sin mi ayuda. Mi hermana me miró con odio, como si yo fuera el malo de la película. Kevin solo bajó la mirada, murmurando algo que no entendí. Entonces vino la amenaza que esperaba. Mi padre se levantó, señalándome con el dedo. «Si no arreglas esto, te demandaremos. No creas que nos vamos a quedar de brazos cruzados». Sonreí. Había esperado eso. Saqué una carpeta de mi mochila, la misma que mi abogado había preparado. La puse sobre la mesa. «Adelante, demanden. Aquí está el informe del accidente que culpa a Kevin. Aquí están los extractos de los préstamos que sacaste, papá. Y aquí están las facturas de tus compras, hermana. ¿Quieren ir a un juzgado?». Yo estoy listo. El ambiente cambió. Mi padre se sentó, pálido. Mi madre dejó de llorar y se quedó mirando la carpeta como si fuera una bomba. Kevin intentó hablar, pero solo balbuceó. Mi hermana fue la única que tuvo el descaro de responder, «Eres un egoísta. Todo esto es por rencor». No me inmuté. «No, es por justicia. Ustedes me usaron durante años». Se acabó. Me levanté para irme, pero mi madre me agarró del brazo. «Por favor, no hagas esto. Somos tu familia». Me solté con cuidado. Familia no abandona a alguien en el hospital. Familia no se ríe mientras otro sufre. Ustedes no son mi familia. Salí sin mirar atrás. En el auto, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había cerrado una puerta que nunca pensé que cerraría. Los días siguientes fueron un caos para ellos. Mi madre me bombardeó con mensajes, alternando entre súplicas y reproches. Mi padre dejó de amenazar con abogados y empezó a pedir un préstamo temporal. Mi hermana subió más historias a Instagram, hablando vagamente de traiciones familiares, pero ya nadie le prestaba atención. Kevin, sorprendentemente, fue el que menos insistió. Tal vez porque sabía que su error en la obra era indefendible. Mientras tanto, la empresa florecía. El nuevo equipo era un sueño. Los contratos seguían llegando, y los empleados estaban motivados. Incluso contraté a una asistente que me ayudó a organizar mi vida fuera del trabajo.
Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Pero lo mejor estaba por venir. Una tarde, mi abuelo Eduardo me llamó para que fuera a su casa. Cuando llegué, estaba con Raquel, ambos sentados en la mesa del comedor con una botella de vino y esa carpeta gruesa que había visto antes. «Es hora», dijo mi abuelo, con una sonrisa que mezclaba orgullo y picardía. Me explicó que había hablado con su abogado y que su testamento estaba listo. Todo lo que tenía, dinero, propiedades, inversiones, iba para mí, para que lo usara en la empresa o como quisiera. Mis padres y hermanos quedaban fuera. «No se lo merecen», dijo, tajante. Raquel asintió. «Tú eres el único que ha mantenido vivo el legado de papá». «Esto es lo correcto», me quedé sin palabras. Intenté decir que no necesitaba tanto, que con la empresa ya tenía suficiente, pero mi abuelo no me dejó. «No es solo por ti. Es por lo que representas. Trabajo duro, honestidad». Ellos nunca lo entendieron. Me dio la carpeta y me pidió que no la abriera hasta que estuviera solo. Cuando lo hice, esa noche, casi se me cae el alma al suelo. No solo era dinero, sino propiedades que no sabía que mi abuelo tenía, un terreno cerca de la ciudad, una casa de campo, incluso una cuenta de ahorros que había acumulado durante décadas. Era más de lo que imaginaba, no le conté a mi familia. No hacía falta. Pero el rumor empezó a correr. No sé si fue mi abuelo, Raquel o alguien más, pero una semana después, mi madre me llamó, casi histérica. «¿Es verdad que papá te dio todo? Eso es nuestro. No puedes quedarte con eso». Le respondí con calma, «Habla con él. Es su decisión». Colgué. Sabía que no tenían nada que hacer. El testamento estaba blindado, y mi abuelo estaba más lúcido que nunca. Lo que siguió fue el colapso final de mi familia. Sin mi dinero, las deudas se acumularon. Mi padre perdió su auto porque no pudo pagar las cuotas. Mi madre tuvo que vender joyas para cubrir gastos básicos. Mi hermana dejó de subir fotos de viajes y empezó a trabajar en un café, algo que nunca imaginé que haría. Kevin intentó buscar trabajo en otra constructora, pero el informe del accidente lo seguía como una sombra. Nadie confiaba en él. Yo, mientras tanto, usé parte del dinero de mi abuelo para expandir la empresa. Abrimos una nueva oficina y ganamos un contrato grande para construir un centro comercial. Contraté a más gente, incluyendo a un par de chicos que venían de familias humildes y tenían ganas de aprender. También me mudé a una casa más grande, no porque necesitara lujo, sino porque quería un lugar donde pudiera sentir paz. Por primera vez, empecé a vivir para mí. Raquel y mi abuelo se convirtieron en mi verdadera familia. Iba a verlos cada fin de semana, y sus consejos me mantuvieron con los pies en la tierra. Una noche, mientras cenábamos, mi abuelo me miró y dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora vive tu vida». Asentí, con un nudo en la garganta. Había perdido a mis padres y hermanos, pero había ganado algo más valioso, libertad. No sé qué será de mi familia. A veces recibo mensajes suyos, pero ya no los abro. No siento rencor, solo indiferencia. Ellos eligieron su camino, y yo el mío. La empresa sigue creciendo, y yo estoy en paz. A veces, cuando miro el yeso que aún llevo en la muñeca, recuerdo el accidente. Pero ya no duele como antes. Es solo un recordatorio de que, a veces, caer es la única forma de aprender a levantarte.